Hola amigos del canal, vamos con un nuevo vídeo. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campana, que da like y sobre todo a la gente que comparte los vídeos. También decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas. También tengo un vídeo curso sobre la nutrición de los árboles de aguacate que dura casi 4 horas. Está bastante bien. Te explico todos los pasos y los abonos, fertilizantes, hablamos de la tierra, de las raíces, de un poco del riego, tocamos muchas cosas. Cualquier cosa, quien esté interesado me habla vía WhatsApp, no es de manera gratuita, pero es por un precio económico. Bueno, vamos con el vídeo. Vamos a intentar resolver esta pregunta que se hace la gente, que es cómo revivir una planta de aguacate. Fijaros esta planta que está bien para manera de ejemplo y vamos a ir viendo la evolución que ha tenido esta planta. Si esto no es revivir una planta, que venga Dios y lo vea. Fijaros cómo está esta planta. Esta planta le entró hongo fitóstora. Esta planta le entró el hongo fitóstora. Le hice las inyecciones de fosfonato. Esta planta, estos son vídeos antiguos a manera de ejemplo. Los seguidores, los suscriptores más fieles ya sabréis hasta de qué planta estoy hablando. La planta a la que hemos llamado planta casi muerta, planta de las inyecciones, es esta planta. ¿Qué pasó aquí? Se le hicieron unas inyecciones. Yo esta planta prácticamente la iba hasta cortar, pero no la corté por falta de tiempo y le dejé un poco de tiempo a ver qué pasaba. ¿Qué pasaba? Que vemos cómo empieza a rebrotar un poco por abajo. ¿Qué le hice yo a esta planta? Repito, esta planta se enfermó por hongo de raíz, seguramente por el hongo fitóstora. Le hice el tratamiento, estaba practicando, no tenía mucha experiencia. Le hice el tratamiento con los fosfitos o fosfonatos de potasio. La primera inyección es bien, le hice una segunda inyección o hasta una tercera, no me acuerdo. Le puse demasiada dosis y la planta la sequé, prácticamente la sequé. Pero para mi sorpresa, como estamos viendo ahí en las imágenes, la planta no murió. O sea, esos brotes tardaron en salir aproximadamente un mes. Tampoco tardaron mucho. Menos mal que no. Vemos si nos fijamos bien, que estoy enfocando en el vídeo, con la cámara, esas pequeñas brotaciones. Aproximadamente tardaron un mes, un poco más. Y yo no corté la planta prácticamente por falta de tiempo, porque estaba trabajando en otras cosas o lo que sea. Y no la corté. Para mi sorpresa, al mes aparecieron estos brotes. Ahí vi yo que la planta todavía tenía vida. Digo, mira, unos pequeños brotes. Vamos a cuidar la planta, vamos a hacerle algunos tratamientos para estimularla, para intentar salvarla, que es lo que podemos hacer de lo que trata este vídeo. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es un caso. Lo primero que debemos de hacer es, a título de vídeo, cómo revivir una planta de aguacate. Tenemos que identificar el problema. Este problema en concreto fue por hongo de raíz y por una mala práctica que yo hice, que en vez de mejorar la planta la empeoré aún más porque me pasé con el exceso de fosfonato. Pero esto es un caso. A ti te puede pasar por muchas otras causas. Lo primero que tienes que identificar es qué le está pasando a tu planta. Si es por el hongo, el problema. Tenemos que ir al problema. ¿Te has pasado con fertilizante? ¿Le has puesto demasiado fertilizante a tu árbol de aguacate? Es que es una pregunta un poco difícil de contestar, porque pueden ser muchas las causas de por qué tu planta de aguacate está muerta o casi muerta. Porque si está muerta ya no la podemos revivir. Pero es una pregunta que se hace la gente, por ejemplo, en este caso, que prácticamente ahí estamos viendo la imagen, que prácticamente esto estaba estaba muerta. Estaba prácticamente muerta, pero le quedó alguna raíz que todavía estaba viva, seguramente porque se paró el hongo por el exceso de fosfonato y intentó la planta volver a revivir. Esto en este caso de hongo fitóstora, ahí estamos viendo esos pequeños brotes. Si tú te pasaste en exceso de fertilizante, lo primero que tenemos que identificar es cuál es el problema, por qué la planta se ha muerto o se ha casi muerto. Porque si está muerta, ya no podemos hacer nada.
En este caso está casi muerta, casi. Pero todavía pues vemos que tiene algo de vida porque hay unos pequeños brotes. Entonces vamos a estimularla. En este caso voy a dar el remedio para este caso. Si tú tienes... Recuerda, identifica el problema. ¿Por qué se está muriendo tu planta? ¿Estás regando en exceso? ¿Es por falta de agua? ¿Estás regando poco? ¿Ha sido por un exceso de abono? Puede también ser gente más inexperta que le ponga demasiado abono o algún abono en concreto, por ejemplo los micronutrientes, que lleva poco. Si le ponemos demasiado podemos quemar la planta. Entonces debemos de saber cuál es, identificar el problema. Sería un vídeo demasiado largo para ver cómo podemos nosotros salvar. Voy a decir en este caso, voy a nombrar los que dije antes. Por ejemplo, un exceso de fertilizante. Cuando nosotros nos hemos pasado poniendo demasiado fertilizante, lo podemos resolver porque suelen ser las cosas más comunes. Ahora que me vienen a mí a la cabeza, un exceso de fertilizante, gente más inexperta que puso mucho abono. ¿Cómo resolvemos nosotros esto? Añadiendo mucha agua, regando en exceso para lavar todo ese fertilizante y que vaya a capas más profundas de la tierra donde ya no haya raíces o haya muy pocas raíces. Eso sería una manera de salvar tu planta si fue por exceso de fertilizante. Si el tema del riego, ya hemos visto aquí un vídeo sobre el riego. Podéis buscar cómo regar, cómo se riega planta de aguacate. Ponéis aguacates Canarias, no me acuerdo el título, pero hay varios vídeos. Si ponéis riego, algo relacionado con el riego, cómo regar planta de aguacate, aguacates Canarias, aquí en YouTube os va a salir, por lo menos 2 o 3 vídeos tengo, que es una manera fácil de saber cómo tienes que regar tu planta de aguacate, que es con la prueba del puño, sabiendo más o menos si hay poca humedad o mucha humedad en la tierra. Es una cosa básica, pero que funciona, es una cosa fácil, pero que funciona. Entonces eso, pero vamos por ejemplo a este caso, que estamos viendo que esto pasa mucho, y es por el tema de hongos. Para el tema de hongos, lo mejor que yo en la experiencia que voy adquiriendo, ya sabemos que aquí hemos hecho varias, ahí estáis viendo cómo esos brotes, han ido creciendo. ¿Para qué yo estoy cuidando esos brotes? Para volver a injertar. Pero para mi sorpresa, más arriba empezaron a brotar por encima del injerto, pues esto es un árbol injertado de una planta de aguacate Hass. Estos reventones, estos brotes que están por abajo, claramente están por abajo del injerto. Entonces, para volver a tener una planta variedad Hass, habría que injertar esos brotes, que era lo que yo iba a hacer. Pero para mi sorpresa empezaron que no sé si se va a apreciar en este vídeo, empezaron a brotar unos nuevos brotes más o menos por la cruz ahí en el árbol, más arriba, por encima del injerto, para no hacer el vídeo muy largo. Entonces lo que hice yo posteriormente a esta planta fue sacarle los injertos abajo, ahora lo vamos a ver, sacar los injertos esos abajo para darle la fuerza, perdón, los injertos no, los brotes, aquí no se ha injertado nada, no injerté nada yo, saqué esos brotes para darle fuerza a los brotes que estaban por encima del injerto, que ya sería una variedad Hass. Espero que me esté dando a entender. ¿Qué le hice yo a esta planta? Esta planta la pinté, le hice las inyecciones. Obviamente no le hice más inyecciones, porque esa planta la empeoré por un exceso de fosfonato. ¿Qué le tenemos nosotros que hacer a esta planta si son daños por hongo? Yo me estoy dando cuenta que lo más que está funcionando para el tema de hongo en tus árboles de aguacate o plantas en muy mal estado es subirle la microbiología a los árboles de aguacate. ¿Cómo conseguimos esto? Mirad mi vídeo en internet, aquí en YouTube, perdón por el ruido, se ha caído una cosa aquí al lado de mí. Poned el título en YouTube, cómo añadir el té de composta y mejorar tus árboles de aguacate, y os sale mi vídeo. Si hacéis esta práctica, yo lo hice con humus de lombriz, lo podéis hacer con humus de lombriz o con compost natural que ustedes hagáis en vuestra casa. Esto tiene una cantidad de, haciéndolo así, aireado, con un poquito de melaza, para en esa agua, tener esa agua
cargada de microbiología. Quien no... Ponerlo en práctica porque me estoy dando cuenta de que esto es, sobre todo para temas de hongos, la microbiología y hacer estas cosas naturales, aparte de que son más económicas, aparte de los beneficios medioambientales que tienes y para tu salud, que no estás tratando con fungicidas, es que dan más resultados. Es que lo estoy comprobando. Incluso me está dando más resultados los té y estoy empezando a hacer, porque yo siempre he hecho algo de esto, pero no tanto como estoy haciendo ahora. Subir la microbiología de tu suelo, sobre todo si tienes plantas enfermas. Si no, hazlo de vez en cuando como preventivo y para mejorar la salud de tu suelo y de tus árboles de aguacate. Que es lo mejor, es lo mejor. Mejor incluso que pintar los árboles con fungicida, con el aliete, como con esto. Y ahí estamos viendo la planta. Ahí estamos viendo la planta como está. Esto es de hace... Ahora está un poquito más. Es de hace algún tiempo, al igual 2 meses por ahí. Ahora está un poquito más grande este arbolito. No está con una vigorosidad muy grande. Pero espero que siga creciendo. El resumen, para no hacer el vídeo muy largo. Si tienes problemas de hongos, yo lo más que te recomiendo, incluso desde mi experiencia, lo mejor que está viniendo, lo mejor que yo me estoy dando cuenta en mis prácticas, lo mejor es buscar el vídeo, cómo añadir el té de composta. Poned en YouTube cómo añadir el té de composta y mejorar tus árboles de aguacate. Mirad este vídeo, hacer los té de composta, hacer los té de humus de lombriz, meter toda esa microbiología en tu suelo, va a hacer que tus árboles de aguacate puedan sobrevivir a un ataque de hongo fitóstora o cualquier otro hongo que tenga. Porque los microorganismos compiten entre sí, se asocian a las raíces y se asocian a las raíces esos microorganismos buenos que hacen que no puedan penetrar los otros hongos patógenos. Es que me está dando más resultado que las inyecciones con los fofitos. Me está dando más resultado que pintar árboles de aguacate. Que no estoy diciendo que esté mal la práctica, pero ¿me entendéis? Y para lo otro, la otra pregunta, los otros motivos, por ejemplo, para terminar con el vídeo y no hacerlo más largo, si es un exceso de fertilizante, que son sales, tenemos que regar de manera abundante para lavar esas sales y ese fertilizante que vaya a capas más profundas de la tierra. Y si estamos regando mucho o regando poco, mirar el vídeo, que no sé ahora el título que le puse, cómo regar tus árboles de aguacate o algo así, te va a salir en mis vídeos. Poner aguacates Hass Canarias, cómo regar tus plantas de aguacate. Normalmente estos son los fallos que más solemos tener. Quise poner este ejemplo porque los árboles de aguacate tienen bastante de este problema de los hongos. Y puede ser que la gente que se hace esta pregunta de cómo revivir una planta de aguacate, pues sea por hongo fitóstora. Pero bueno, quizás más adelante haga otro vídeo. Ya vamos con casi 14 minutos de vídeo. No lo quiero hacer más largo. Espero poder haber ayudado un poco. Y nada, un saludo.